¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este Alicante Actualidad, donde cada día hablamos de las cosas que más nos importan y pensamos que también a ustedes. Sin duda, ese principio de acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para formar un gobierno en España es una noticia que trasciende a todos los rincones de nuestro país y también en Alicante. Nosotros vamos a intentar analizarla desde la perspectiva local, desde aquellas cosas que nos interesan en Alicante, pero lógicamente también hablando del ámbito nacional. Para darle ese toque local, hemos invitado a este estudio representantes de 4 partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Alicante. Está con nosotros Xavier López, de Unidas Podemos. ¿Qué tal, Xavier? Bienvenido. Hola, Andrés. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Mario Ortolá, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Bienvenido. Y a este lado de la mesa tengo a Raúl Ruiz, que viene en representación del Partido Socialista. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí a mi lado está Toño Peral, del Partido Popular. ¿Qué tal, Toño? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarnos. Pues gracias a los 4 por estar aquí en este debate que iniciamos ya a partir de este momento, y lo vamos a hacer, ya que hemos empezado a saludar por allí, pues voy a empezar a pedir alguna valoración. Ya les digo que esto es un debate, por lo tanto cabe la interacción también entre todos. Pero en principio una valoración inicial y una intervención de cada uno. ¿Qué de bueno o de no bueno tiene este principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Xavi? Hombre, yo creo que es un acuerdo histórico. Creo que, como bien dijimos en la campaña electoral, las cosas buenas, las cosas importantes no siempre salen a la primera. Creo que pone en valor los retos más importantes que tiene la izquierda en este país en cuanto a la transformación social. Creo que estamos ante una oportunidad para hacer política realmente para la gente, para afianzar los derechos sociales, para afianzar la justicia social, para revertir aquellos recortes que se han ido haciendo durante todos estos años pasados, fruto de la crisis económica y que del todo no se solucionaron, y creo que es un momento para volver a poner en valor la sanidad pública, la educación pública y en general todos los servicios públicos, y desde luego también para afianzar los retos democráticos que tiene esta sociedad después del auge de la extrema derecha, que es algo que nos preocupa mucho. Mario, ¿qué tiene de bueno o de no bueno este principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, más que pacto nos parece un fraude electoral, porque nos hemos hartado de escuchar al señor Sánchez decir estos meses atrás que no iba a pactar con Podemos y que no iba a pactar con los nacionalistas. Al final vemos que se han dado el abrazo de Judas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y al final tendrá que contar con esos partidos nacionalistas, separatistas, golpistas, después de negarlo en infinidad de veces. Además, aprovechando el viaje de Su Majestad el Rey a Cuba, Pedro Sánchez se ha autoproclamado candidato con ese exceso de protagonismo y de egoísmo y de falta de respeto a la Constitución, a la democracia y al resto de españoles, y totalmente obviando la preceptiva ronda de contactos que impone la legislación vigente. Y como resumen, el final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, la cartilla de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad. Esta cita, que podríamos firmar prácticamente la totalidad de los españoles, no la dijo Santiago Abascal, la dijo Pedro Sánchez en una entrevista en Antena 3. Gracias, Mario. Raúl, ¿qué tiene de bueno o de no bueno este pacto? Es verdad que Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo. Esto nos lo están recordando ahora mismo en las redes sociales sin parar, ¿no? Todavía hace falta por ver cuál es la configuración del gobierno. Yo antes de nada sí quería transmitir además todo el agradecimiento del mundo al electorado socialista de la ciudad de Alicante, en especial al de la provincia y al de la comunidad, por un resultado que nos ha dado por tercera vez además en este año la razón. Nos ha dado la razón al final de que efectivamente España necesita un gobierno progresista, un gobierno que haga políticas de izquierdas y que se centre además en deshacer las desigualdades que la derecha tanto se ha empeñado en crear en este país. Yo estoy seguro de que evidentemente ese pacto llevará sus dificultades, como no puede ser de otra forma, pero es que también el mismo resultado electoral es difícil de interpretar. El fraccionamiento que han decidido los ciudadanos y nadie más
indica que efectivamente nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que llegar a grandes acuerdos que hagan progresar este país en una línea, desde luego, esperemos además que progresista y para bien de todos. La decisión ha sido fugaz, no se ha planteado otro escenario, ¿no? Porque no se ha hablado con ningún otro grupo político, de eso hablaremos también durante... Se han establecido prioridades y a partir de ahí, evidentemente, pues se establecerán diferentes contactos. Toño Peral, ¿qué tiene de bueno o de no bueno este principio de acuerdo? Bueno, yo creo que es una malísima noticia para los ciudadanos que ante una situación de crisis en la que hay que utilizar políticas liberales para poder sacar a España de una anunciada y ya desaceleración contrastada y con un resultado en octubre de 100.000 personas más al paro, que desgraciadamente pues vamos a seguir viendo en los próximos meses, y que como no se tomen acuerdos de Estado que entendíamos que se podían aprovechar dada la fragmentación del voto, pues con unas políticas distintas, no precisamente el abrazo en 48 horas a la gente de Podemos, que tiene pues su punto de vista, yo creo que radical y absolutamente basado pues en políticas comunistas y políticas que buscan pues el apoyo social subvencionado, buscan el gasto, buscan el impuesto, buscan justo lo contrario de lo que necesita la economía española en este momento. Pedro Sánchez, ya digo, podía habernos ahorrado 200 millones de euros y haber hecho esto cuando podía, con mucha más legitimidad que ahora. El Partido Socialista ha perdido escaños, Podemos ha perdido escaños, y precisamente ahora, en una situación en la que están menos legitimados por el electorado, precisamente en este momento es cuando deciden, en 48 horas, casi sin disimular, porque podían habernos tenido entretenidos unos días mientras llegaban a un acuerdo complicado, porque realmente pues el panorama es complicado, pero claro, el haberlo hecho así, sin anestesia, prácticamente en 48 horas, resulta francamente doloroso para el ciudadano. Yo creo que no es una buena noticia. Fijadas las posturas, vamos a entrar ya en el debate, y antes de nada vamos a escuchar, recordar, seguro que los que están en la mesa han escuchado ya este mensaje, como lo anunciaba el propio Pedro Sánchez. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Pues ahora sí, abrimos el debate, iremos acercándolo a la propia provincia de Alicante, a la ciudad de Alicante, este acuerdo de pacto de gobierno. Una cosa, yo cuando ya había escuchado 20 o 25 veces la palabra progresista y progreso, perdí la cuenta, porque es verdad que lo dijo muchas veces. Pues adelante. Pues al final, cuando intentas repetir muchas veces lo mismo es porque estás intentando demostrar algo que ni siquiera tú mismo te crees, porque no hay nada menos progresista y menos a favor de los derechos de los españoles que el bolivarianismo que representa Podemos. Yo tengo mis dudas sobre si la primera medida de este nuevo gobierno va a ser la aceptación de la solicitud de asilo de Evo Morales.
Y Está en sí, México, ¿no? De momento está en de México. momento está en México. Yo creo que Pablo Iglesias tiene muchísima ilusión por traerlo aquí a España y esperemos que muy pronto sea también Maduro el que pida asilo, pero esperemos que tampoco ceda el comunista reconocido de Pablo Iglesias a traerlo a España. España es un país de derechos humanos, no como Venezuela y la Bolivia de Morales. Terminaba diciendo Pedro Sánchez sin confrontación. Hablábamos de la palabra progresismo, pero también estaría muy bien indicar cuántas veces puede decir la derecha Venezuela, bolchevique, bolivariano, comunista, para referirse a un pacto que sí, que al final es de progreso, porque cuando las fuerzas de izquierda se unen, como ha pasado en el País Valenciano, como ha pasado en La Rioja, como ha pasado en tantas comunidades autónomas, lo que hacemos son políticas para beneficiar a la gente, pero para beneficiar los servicios públicos que utiliza la gente precisamente en esas épocas que vienen de recesión económica y que son el principal sustento que tienen muchísimas familias para poder sobrevivir. A mí me ha hecho mucha gracia el señor Peral, que siempre trata en el tema de las subvenciones, ¿no?, de los chiringuitos. Se les olvida, por ejemplo, los chiringuitos que tenía el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, los chiringuitos que tenía en la Comunidad Valenciana, chiringuitos que nos ha costado millones de euros gracias a la corrupción generada por el Partido Popular. Y cuando ellos gobiernan, eso es lo que ocurre, que el dinero se va en corrupción. Cuando nosotros gobernamos, el dinero va para la gente, para tener los servicios públicos. Y si me dejas un segundo, comentarte que cuando se habla de la extrema izquierda, cuando se habla del bolivarismo, cuando se habla de Venezuela, lo hace el señor Peral. El Partido Popular y Ciudadanos, que no está presente en esta mesa, son responsables de que la extrema derecha se haya normalizado en este país, llegando a acuerdos de gobiernos con ellos, por los cuales han podido acceder a gobiernos como el de Andalucía, o el de la Comunidad de Madrid, o el de la región de Murcia, por cierto, donde les han pasado, fíjate, si les habéis abierto la puerta, que os han pasado por encima, y poniendo en riesgo los derechos sociales y democráticos que nos ha costado mucho conseguir a muchos colectivos sociales en este país. Por lo tanto, también una reflexión importante sobre quién quiere acabar con la democracia en España. Desde luego no va a ser Unidas Podemos, porque Unidas Podemos va a defender la Constitución, pero todos los artículos de la Constitución y no solamente el 135 y el 155. Ese es el discurso fácil de la izquierda extremista, que al final está detrás del discurso de Pablo Iglesias, porque pues Xavi evidentemente forma parte de ese proyecto, aunque pues igual rechace los antecedentes de Pablo Iglesias, pero la verdad y la realidad está en el discurso de Podemos, que son y surgen como antisistema, que vienen a cargarse las instituciones, que el Partido Socialista no podía dormir, como apuntaba Ortolá, Mario, y resulta que ahora pues se abraza en 48 horas al antisistema, que viene a cargarse las instituciones, que está apoyando Tsunami Democratic y que ya veremos ante qué retos se va a enfrentar el señor Pedro Sánchez de ese socialismo moderado que ha abandonado la moderación para abrazarse con el radicalismo, que va a mandar a la ruina, que eso sí va a mandar a la ruina, porque corrupción hay por todas partes. Por todas partes. Hoy no quiero, y no es el tema de la conversación, aunque ha aprovechado el señor Xavi para apuntar ese tema cuando no era el motivo del debate. Quiero ir acercando el debate poquito a poco. Pero claro, si apuntas eso, estamos a punto de conocer una sentencia de los ERES que afecta a toda la izquierda, que se ha inflado marisco en Andalucía y que de pronto pues está aquí queriendo darnos lecciones pero no quiero entrar en esos terrenos porque nos dispersaremos. Pero nos obliga a las otras partes a decir que ese no es el tema del debate y que el tema del debate es que se ha conformado o se va a conformar un gobierno de izquierda extrema con las personas que formáis parte de un proyecto antisistema, Xavi, que por mucho que sonrías es antisistema, es bolivariano, habéis estado trabajando en Venezuela, las consecuencias de un partido como el bolivariano en Venezuela las conoce todo el mundo porque las ve, que donde esa extrema izquierda populista trabaja se genera paro, crisis, corrupción y un desastre humano como el que se está viviendo en Venezuela, y esas son las consecuencias reales de aplicar unas determinadas políticas. Hay otras políticas que cuando las aplica
el centro derecha dan como resultado la creación de 3 millones de puestos de trabajo, y esas no son las políticas que se van a aplicar ahora. Sin duda lo del abrazo es un símbolo, porque además también se firmó delante del cuadro que lleva el mismo nombre, por eso va a quedar un símbolo. Como un símbolo también es el pacto del Botanic, porque se firmó en el Botanic de Valencia, y aprovecho esto para traer, o como dice un amigo mío, ponerme las gafas de cerca y hablar de las cosas de proximidad, para hablar de lo que más nos toca aquí. Alivio en el Botanic, dice un titular, tras la firma del pacto. Alegría y vitores del Botanic 2, titula, por ejemplo, Alicante Plaza hoy con este asunto. Bueno, también estaban muy pendientes, ¿no?, en el Botanic. Claro que sí, nosotros, el Partido Socialista, por lo que a mí me toca, desde luego estamos muy satisfechos con los resultados, como no puede ser de otra forma. Lo digo porque se reproduce más o menos un pacto de similar naturaleza. Así es, claro, por una parte, en primer lugar, yo he dormido muy bien esta noche, no he dormido en absoluto nada mal, entre otras cosas porque creo que el próximo gobierno que salga de este Congreso va a ser el que han elegido los españoles, y en este caso me sorprende muchísimo, pero me sorprende muchísimo que el Partido Popular, especialmente el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, hable de moderación. O sea, personalmente yo estoy profundamente sorprendido cuando además intentan pactar en algunos sitios. Hemos visto además en otros sitios de España pactos con la ultraderecha, en este caso, que propone cosas como, por ejemplo, no sé si concuerda con el liberalismo que propone el señor Peral, pues acabar con el 97% del IRPF, terminar además con muchas subvenciones que sí que son muy necesarias. Pero, insisto, vamos a entrar en territorio de la Comunidad Valenciana poquito a poco. Después os pediré que acotemos un poco más y entremos en Alicante. Por ejemplo, ¿qué ventajas o desventajas encontráis para la Comunidad Valenciana? Tenemos ahí temas pendientes, financiación autonómica, claro, sí. ¿Más cerca o más lejos? Esperamos que mucho más cerca, por supuesto que sí. Hasta ahora ningún gobierno del Partido Popular se ha asemejado a tener ningún tipo de voluntad al respecto. Tampoco ningún gobierno de izquierdas. Los socialistas, pero lo preocupante es que jamás han abordado el tema. Cuando aprovechan para reclamarle al Partido Popular cuando gobierna que no llega la financiación autonómica, y cuando gobiernan ellos, pues tampoco. Y para alguna razón habrá para que eso ocurra. ¿Quiere usted que le haga una previsión? No va a haber más financiación para la Comunidad Valenciana. Se lo anticipo. No, vamos, ya veremos si hay dinero para alguien, pero para la Comunidad Valenciana ya le anticipo que no. Mario. Sí, los resultados en la Comunidad Valenciana, a pesar del pacto del abrazo fraudulento, nosotros entendemos que es un buen resultado, porque 52 diputados, que es el caso de Vox a nivel nacional, nos permiten emplear un instrumento constitucional que hasta ahora no estábamos legitimados para ello, como es el recurso de inconstitucionalidad. Y en la Comunidad Valenciana estamos afectados por unas leyes totalitarias y liberticidas que inició el camino del Partido Popular y ha seguido el pacto del Botanic agravando esa crisis, ¿no?, como es la ley de la función pública valenciana, como es la ley del plurilingüismo. Estamos sufriendo leyes totalitarias y liberticidas que atacan directamente el derecho de las familias a elegir la lengua en la que estudian sus hijos. Por el requisito lingüístico, ¿no? Sí, también en el caso de la función pública, por ejemplo, un ciudadano español madrileño, si quiere venir a ocupar una plaza de funcionario en la Comunidad Valenciana, no puede, ¿no? Y eso, como digo, es algo que Vox, que llevamos diciendo desde nuestra fundación en 2014 y no hemos cambiado el discurso, es algo que ha iniciado el Partido Popular, y el único partido que a día de hoy está luchando contra eso de forma real, sin jugar con el electoralismo, es Vox. También la ley de ideología de género, que nos enseñan unos valores que no tienen por qué enseñarse en las escuelas. La educación sexual pertenece única y exclusivamente al ámbito familiar, y las libertades, en resumidas cuentas, depende única y exclusivamente de las familias. Es una declaración de intenciones, quiero decir, ¿se va a buscar Vox la manera de poder presentar recursos de inconstitucionalidad por supuesto, por estos asuntos? Al igual que Vox, ante el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, fue la única formación que acudió al amparo judicial para defender la unidad y la soberanía nacional, Vox será el partido que lleve ante el Constitucional todas esas leyes totalitarias que están en contra de los derechos de los españoles por culpa del sistema autonómico, que genera despilfarro económico y desigualdades de los españoles según el territorio en el que hayan nacido o residan. Influencia de los resultados en la Comunidad Valenciana. Sí, pero si me dejas contestar un sí, segundito, señor Peral. Y ya podéis, de todas formas, no hace falta que yo vaya dando la palabra, ¿eh? Vamos a entrar ya en luego, debate. ni yo ni ninguno de mis compañeros de Unidas Podemos rechazamos el pasado de ninguno de nuestros dirigentes, y mucho menos de nuestro secretario general Pablo Iglesias. No sé si vosotros podéis decir lo mismo
de toda la gente que viene directamente de la etapa del franquismo y que ocupa puestos relevantes en el gobierno del Pero, por Estado. favor, vamos a Sí, volver a la no, Comunidad pero Valenciana. no quiero que haya No, cosas sí. que se queden Sí. en el tintero. Y ¿Quién- desde luego cuando hablamos... ¿Quién viene de la época del franquismo? No lo dirás por Pablo Casado, que no había nacido No, por Pablo ni, Casado no, ni cuando pero se habéis aprobó la tenido Constitución. muchas referencias. Pero Si quieres ahora ponemos estamos otro- hablando de... Qué poco interés de háblame hablar de la de nuestra gente que está... tierra. Voy a hablar, No te hablo de Pablo que no Iglesias, disperséis. no te hablo de la pasionaria ni de para- Santiago Carrillo. Te hablo Se apostilla saldo muy rápido. te Xavi, hablo por de, favor. te hablo de Pablo Y Iglesias, para no me hables ruina del pasado. económica, la que nos dejaron en la Comunidad Valenciana y la que nos dejaron en esta ciudad, que le damos un plan de ajuste que ha lastrado la economía de nuestro municipio y que todavía hoy muchos de los servicios que se están prestando en el Ayuntamiento de Alicante, y tú lo sabes, Peral, están todavía en precario por culpa de esa situación que dejó la gestión del Partido Popular. ¿Qué presenta Y voy- este gobierno para la Comunidad Valenciana? Y voy, Botanic. Yo creo que el ejemplo del Botanic ha sido esencial para el pacto de gobierno, el preacuerdo al que ha llegado Partido Socialista y Unidas Podemos, porque creo que representa esa capacidad de la izquierda plural de entenderse y de poder proyectar políticas que favorezcan a la mayoría social de esta comunidad autónoma. Hablaba el señor Ortola de leyes liberticidas, no sé si se refería a la ley LGTBI, a la ley de plurilingüismo, entre ellas. Yo creo que esas son leyes que hacen avanzar en derechos sociales y desde luego si el señor Peral afirmaba con la cabeza cuando hablaba de plurilingüismo, tendría que ir a ver las leyes que hacía su partido también en Galicia. Es decir, le repito, tenemos creo... mucho más, tenemos mucho más, además de... Es que, ¿sabes qué pasa? Es que no tengo ningún remordimiento en defender esas leyes como la del plurilingüismo, Está que muy sea... bien. Pero vamos, Me parece perfecto, ni entonces. siquiera... Claro, porque ha dictado pero vamos, también el Partido no tengo- Popular no algunas tengo- leyes, Claro, ¿no? claro, por eso digo que ahora el Partido Popular, No estamos digamos, para está... nada. No, pues bueno, Para nada. Se lo preguntamos, Nosotros mantenemos- se lo preguntaremos a la mantenemos- señora Bonich. Me Pues parece muy bien, no, si yo pregúntaselo. estoy... Mira, Pues me si alegro muchísimo nosotros- de escucharle decir eso, porque desde luego lo que han conseguido es que ahora esas leyes que supusieron un avance en la consolidación, por ejemplo, Las apoyamos del exactamente derecho igual de los nosotros. valencianoparlantes a poder dirigirse en su lengua, en la administración pública y a poder aprender en ella, la lengua ahora vernácula, serán pero sin cuestionadas perjuicio- por sus socios de sin gobierno. perjuicio de la lengua castellana, española, que es la lengua cooficial. No puedes generar ningún tipo de perjuicio a las personas que no hablan la lengua vernácula. Yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero Vox ha conseguido al un contrario, nicho en la pero lo Vega que no Baja, que es donde no queremos se habla es que se produzca valenciano y un estas cosas. proceso de inmersión lingüística idéntico al que se ha producido en Cataluña, que algunos socios del Botanic están deseándolo, y el principal es el señor Marza, que está intentando generar esa evolución, que la lengua vernácula no sea un elemento de cohesión, sino que sea un elemento de enfrentamiento. Dicen que llegan para la convivencia y para la confraternización, y lo que llegan realmente, porque eso es lo que luego generan esas políticas al cabo de los años, es confrontación, división y separación Ahora entre estamos en españoles. pleno debate con la elección del director del Teatro Principal de Alicante, precisamente por este asunto. Raúl. Sí, yo lo que creo es que evidentemente pues la política lingüística no puede ser motivo de confrontación. La política lingüística No debe ser debería. motivo de unión, debemos estar muy orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Con libertad. Exactamente, yo tengo la libertad de sentirme muy orgulloso del gallego, del catalán, del vasco, de los andaluces, del flamenco, de la jota y de absolutamente todo lo que tiene este Igual país que de nosotros. cultural, que es Igual que muchísimo nosotros. porque tiene muchísima historia en común Pero se todo impone, este país. se impone. No En es- el acceso a la función pública y en la educación. Yo te digo que a mí me sorprende muchísimo, además, de que saquéis el debate de la lengua, el debate de Barcelona, el debate de Venezuela, de todos estos Mira, ¿sabes debates qué pasa, que son muy Raúl? manidos. Que la izquierda cuando estáis- cuando la izquierda- tratamos de hablar de la Comunidad Valenciana, es decir, aquí estamos ante un debate en el cual se supone que tenemos que plantear pues, cuál es el resultado de las elecciones generales y cómo afecta a la Comunidad Valenciana. Yo quiero decir que la principal afección que tiene la victoria de Pedro Sánchez además, desde que Pedro Sánchez viene siendo presidente del gobierno, la principal afección en la Comunidad Valenciana es que el Partido Popular se ha sumado a la reivindicación de los socialistas de una mejor financiación. Esa es la principal consecuencia. Y estamos de Hemos acuerdo. estado en esa reclamación, y usted lo sabe perfectamente, reclamación- desde hace mucho esa tiempo. esa reclamación cuando Esa estaba Rajoy no reclamación, se subía. hombre, Coño, no se sé. subía. La gente lo sabe. Yo me he sumado, siendo diputado de las Cortes, a esa reclamación junto al Partido Socialista, al gobierno que estaba en ese momento, que era Zapatero entonces. Se va a escuchar Pero la al- misma al reclamación, Botanic esa reclamación. la misma reclamación que que se va a escuchar, hacíamos estando porque- Zapatero se la hemos hecho a Rajoy. Otra cosa es que no nos haya podido No hay atender diferencia con por las otros razones meses. que sean, que probablemente van a continuar las mismas razones que han impedido una mejora de la financiación, porque lo que ocurre es que una mejora en nuestra financiación genera un perjuicio en otras financiaciones que deberían ser, digamos, perjudicadas,
en donde se o afecta menos beneficiadas. o menos beneficiadas. Claro. Y entonces ahí es donde, al desequilibrar la balanza para generar una justicia con la financiación de la Comunidad Valenciana, que lo es, resulta que al final todo el que acaba de presidente del gobierno no puede hacer eso para no desequilibrar esa política de equilibrios que lleva tantos años en vigor. Y esa es la cruda realidad. No sea PP quien gobierne en Madrid, o sea el PSOE, o sea quien sea. Le va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que es evidente que ha habido una discriminación histórica a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Alicante también en particular, porque además dentro de la Comunidad Valenciana la provincia de Alicante es la más infrafinanciada de todas. Estamos de acuerdo. Yo creo que ahí es una reivindicación, como hemos dicho, desde el Botanic se ha llevado a cabo en Madrid exigiendo un cambio en el modelo de financiación, porque además es que el caso de la Comunidad Valenciana es singular, es decir, no existe un caso como el de la Comunidad Valenciana en el que se asemeja a otras comunidades autónomas. Y yo lo que creo es que sí que, evidentemente, tendremos que poner encima de la mesa, una vez que se vayan concretando cuáles son los acuerdos programáticos concretos para la consecución de un nuevo gobierno, esa agenda valenciana. Yo creo que es imprescindible hablar de financiación, pero también hablar de infraestructuras, hablar del aeropuerto, de la conexión ferroviaria del aeropuerto, hablar de la mejora de las cercanías. Claro, o sea, yo creo que todas esas cosas, y creo que ahí no solamente ese papel tiene que ser del Partido Socialista del País Valenciano y de Unidas Podemos también en nuestra representación valenciana, sino creo que tiene que ser algo de toda la sociedad valenciana en su conjunto y de todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes. Ojalá sea ese el tema que verdaderamente preocupe y que se pueda llevar a cabo, porque ya no está solo el que tengan buena voluntad, como manifiesta el señor López, y que verdaderamente se vaya a poner en marcha esa financiación que necesita la provincia de Alicante, como es esa conexión del aeropuerto. Ahí tienen mucho que hacer también sus representantes provinciales en el Congreso de los Diputados a la hora de decirles a los líderes políticos que legislen o que dirijan su mirada hacia la provincia de Alicante. Mario, voy a pedir una palabra. Sí, pero además, obviamente Vox también está a favor de exigir mayor financiación. Nosotros, como ya he dicho, no creemos en las comunidades autónomas. Desde Vox Alicante vamos a pelear por Vox Alicante. No estamos supeditados a ninguna otra situación, como sí lo están los señores de Podemos, de Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ellos dependen del Pacto del Botanic. Ellos viven de la discriminación lingüística. Y la prioridad para Partido Socialista, para Podemos y también para Compromís, que es una pena que no esté aquí también debatiendo con nosotros, es la provincia de Valencia, por número de votos y por ese regionalismo fraudulento, como es la defensa de la lengua, de las tradiciones inventadas y importadas de Cataluña. Nos vale con enfrentar nosotros, tenéis que enfrentarnos también a nosotros. A mí me hace mucha gracia que tanto Xavi López como el compañero Raúl hablen de si se saca el tema de Venezuela, si se saca el tema de... Pues sí, y sacamos el tema de que también el Partido Socialista y también Podemos han pactado con filoterroristas como Bildu, que es el brazo político de ETA, y sacaremos todos los temas que nos vengan en gana. ¿Saben por qué? Porque antes les servía a señalar con el dedo y llamar fascistas a Partido Popular y Ciudadanos para que le temblaran las piernas. Pero con Vox ya no funciona. Y la calle lo ha demostrado, porque deben de estar muy preocupados y tener mucho miedo cuando en barrios obreros somos segunda fuerza. ¿Y saben por qué? Porque las personas trabajadoras, las familias trabajadoras quieren libertad y progreso económico. Y el pacto, el preacuerdo de gobierno, al igual que el gobierno del Botánico, lo que supone son subidas de impuestos a los autónomos, subida de combustible y leyes, como ya he dicho, permisivas, entre otras cosas, con la ocupación ilegal. Hoy hemos conocido en prensa cómo la ocupación ilegal sigue aumentando con organización de mafias, al parecer las leyes progresistas, y tampoco las de anteriores gobiernos, y eso estamos hablando de un problema de Alicante, que está trasladando ese problema al centro, mientras que sus leyes permisivas con la delincuencia están creando este problema. Nosotros defendemos una legislación dura, y es por eso precisamente que Vox ha crecido entre las clases medias, esas clases medias que son los que más van a sufrir la crisis venidera, esa crisis que, como ya pasó con Zapatero, será agravada por vuestras políticas que son
asesinas con la economía. Pero fíjese, señor Ortola, como nos acusaba de desviar el tema, pero en cuanto empezamos a hablar de infraestructuras y en cuanto empezamos a hablar de problemas que realmente afectan a la gente, nos habla de filoterroristas, nos habla de la lengua, es decir, otra vez nos habla de Venezuela, vuelve a Cataluña, no le interesa absolutamente nada. No le interesa a Pedro Sánchez mirar a la Comunidad Valenciana y eso que comparte partido con el señor Puig. A través, Volvamos a la materia. Tenemos representación en el Congreso de los Diputados a través de nuestro diputado Chema Guijarro, que ha revalidado su acta, y Chema Guijarro ha trabajado muy activamente en contra de la instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto, que es un tema que también habrá que tratar a nivel estatal, en contra sí, de la pero descarga. ahora está en manos del Botanic, ¿no? De la Generalitat. Sí, bueno, pero eso responde también a un modelo de puertos que viene del Estado. Que viene del Estado, y que yo creo que tenemos que tener ciudades con puerto y no puertos con ciudades. Y ahí es a lo mejor donde habrá que trasladar ese tipo de inquietudes para que los puertos que estén en zonas urbanas, en núcleos urbanos, atiendan a unos criterios de sostenibilidad con sus propios vecinos. Hemos trabajado el tema de las descargas de los graneles, hemos trabajado temas de infraestructuras que en los presupuestos que se pactaron por el Partido Socialista y por Unidas Podemos en su momento antes de la repetición electoral, venían algunas de las partidas para algunas de las reivindicaciones históricas en cuanto a infraestructuras en esta provincia, presupuestos que tumbó el propio Partido Popular. Es muy fácil decir que aquí no se hace nada, pero es verdad que cuando figuran a lo mejor hay que tumbar los presupuestos porque no salen de ellos. Raúl. Bien, yo estoy sinceramente impactado con lo que dice Mario, es decir, estáis obsesionados con exhumar a ETA, absolutamente obsesionados con exhumar a ETA. Y me lo dice un miembro del partido profanador por excelencia, ¿verdad que sí, señor Raúl? Encantado de que Ruiz. Franco esté tan muerto como ETA a día de hoy. Sí, sí. Estoy encantado como la mayoría de Sí, lo han españoles resucitado también lo ustedes. están. Como la mayoría de españoles también lo están, en todo caso, Mario. Resucitado a Franco. Y sí que es verdad, bueno, pues que a nivel autonómico lo que tenemos que centrarnos, como decía además Xavi, es pedir infraestructuras, pedir mejoras además que faciliten además una reindustrialización también de la provincia y de la Comunidad Valenciana. Esta ciudad además también tiene que pensar en qué es lo que quiere ser de mayor. Yo no sé si el Partido Popular tiene un proyecto a medio plazo, sinceramente no lo vemos, a día de hoy no lo vemos, pero esperamos que haya un apoyo especial a la provincia de Alicante por parte del Gobierno de España y por parte también del Botanic, como no. Tenemos un proyecto para Alicante que está claramente definido, que se va a ir visualizando de la forma... Vamos a seguir visualizando en los próximos meses, que precisamente, contestando al señor López, que antes argumentaba sobre si el gobierno de Luis Barcala iba a aplicar medidas de solidaridad con los vecinos, hemos aprobado recientemente una comisión permanente para desarrollar el plan de la zona norte, para desarrollar el plan de inclusión social. Sin necesidad de eso, ya ha anunciado Luis Barcala que se va a crear la comisión Alicante Agenda 2030 para cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que ahora sí hay un plan. Antes habían 3 planes que no se entendían entre ellos, que tenían aterrorizados a los funcionarios del ayuntamiento y que han hecho que perdamos una preciosa legislatura de 4 años para que Alicante pueda tener un proyecto. Hay que ver qué parte de esa financiación que ahora mismo están argumentando ellos, que el Partido Popular no ha recogido, no ha entregado a la ciudad de Alicante. Vamos a ver cuál es el apoyo de ese gobierno del Botanic. Vamos a ver qué parte de ese apoyo recibimos realmente. Sí, quiero salir a la calle un momentito para pulsar la opinión, pero antes creo que tenía aquí un par de intervenciones, pero muy rápidas, por favor. Yo le comento dos de esa parte de la financiación que estabas hablando del Botanic para la ciudad de Alicante. Le voy a comentar 2 ejemplos. Una es la Renta Valenciana de Inclusión, que tienen paralizada porque no ponen los medios suficientes para resolver los expedientes que están en los centros de salud. Y otra es la ayuda de emergencia habitacional. La pondremos. Que ni siquiera... No se preocupe, que si depende de nosotros... En breve plazo, pero ustedes llevan gobernando... El Partido Popular lleva gobernando además un año. Además de los 4 meses que lleva... Un año en unas condiciones especiales que usted conoce perfectamente, pero llevamos 3 meses. Porque yo no te interrumpo nunca. Además, la ayuda de emergencia habitacional, que también Alicante es uno de los pocos municipios que ni siquiera se ha subido a la plataforma de la Consellería de Vivienda para que los ciudadanos ni siquiera la puedan solicitar. Es decir, están excluyendo a los vecinos de Alicante de derechos que tienen adquiridos el resto de los valencianos. Esas son las políticas que aplica el Botanic y esa es como ustedes ponen la barrera para que los ciudadanos no las perciban. Raúl. Bueno, los anuncios del Partido Popular, sinceramente, pues, son bastante difusos. Es decir, ahora hablan de recuperar el plan integral de recuperación de los barrios de la zona norte cuando llevan sin respetarlo desde el año 2005. Llevan sin hacer nada, poco más de hacer
digamos, emblema de la recuperación de esos barrios, la línea 100 2 del millones tranvía. de euros ha invertido La ahí. línea- ¿Cuándo se paró el plan de la zona norte? Cuando empezaron a gobernar ustedes en el ayuntamiento. ¿Cuánto se ha 2015. invertido en el plan integral de la zona norte hasta entonces? 100 millones de euros. ¿En qué? Entre unos Exactamente. proyectos y otros. Pues en todas las Poco redes. más que la línea 2 de tranvía, lo cual yo tengo dudas además de que sea Aparte de la lo que línea, más necesitamos. aparte Sea de una la buena línea iniciativa, lo que 2 más del necesitan los vecinos tranvía, de sabe Zona usted que Norte. haya abierto un centro 14, sabe usted que haya abierto un centro Gastón Castelló, sabe usted que haya abierto un montón de infraestructuras que se han hecho con este plan de la zona Conozco las norte. infraestructuras. Sí, pero precisamente somos nosotros es verdad que- los que vamos a plantear Y la segunda fase ese de... segundo proyecto al que se refería además, el de la Agenda 2020, que no sabemos a qué responde, sinceramente, porque según tenemos entendido, según anunció el alcalde, son 100 Agenda, millones para 10 años. Agenda 2030, Agenda 2030, Naciones perdón. Unidas. Correcto, sí, efectivamente los ODS. Les he pedido que nos acercásemos tanto, que nos hemos ido hasta los barrios de Alicante. Estamos hablando precisamente de eso. Y por eso vamos a salir a la calle, porque les hemos preguntado a los alicantinos qué les parece este pacto. Ya saben que no es una encuesta científica, pero sí lo es aleatoria. Cada uno nos ha contestado lo que... Bueno, esa sensación primera que ha tenido con este primer acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Parece que llega muy rápido el principio de acuerdo para pactar gobierno. En menos de 2 días, Pedro Sánchez encabezará un gobierno progresista. Tendrá que contar con partidos nacionalistas, separatistas y con partidos que tienen intereses muy particulares que pueden distar del bien común de España. Hoy hemos salido a preguntar la opinión de los alicantinos. Que eso es lo peor, o sea, para matarlos. Eso. Pues que lo hubiesen hecho antes y que no se nos hubiesen mareado a todos. No me parece muy bien, pero bueno. ¿Por qué no les parece bien? Yo qué sé, yo no lo entiendo de política ni nada. A mí que no me quiten la pensión y ya está. Ya tengo bastante, que nos dejen. Bien, me parece bien. ¿Por qué? Hombre, no sé. Antes que la derecha, ¿no? Pues sensacional, porque necesitaban tener un acuerdo para poder pues seguir con las labores. Eso debería de haber sido mucho antes, unos meses antes. Claro, porque ahora es como que se tira al río y ve que se piensa que no le va a pasar nada y a última hora ve que se ahoga y se agarra a cualquier sitio. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, claro. Seguramente que hubiera estado la cosa más equilibrada, un poquito más tranquila, porque miren ¿Con quién? con el PP, PSOE y PP, por ejemplo. Porque miren cómo está la bolsa y es el primer día. Bueno, bien, no lo veo mal tampoco. No me gusta mucho, pero bueno, lo veo todo que España está hecho un desastre, difícil de arreglar. No creo, lo veo un poco inviable, ¿no? PSOE y PP. Con Vox tampoco. Creo que mejor lo que se ha juntado que... Pues un rollo. ¿Por qué? Porque sí, porque lo que quieren es los sillones a costa de la gente y ya está. Pues en principio era algo ya que era evidente, entonces tampoco me ha sorprendido demasiado. Bien, en principio si es la opción que ellos han decidido, pues no la comparto, pero por supuesto la respeto. Pues nada, a ver si lo hacen bien. Para gustos colores, ¿eh? Cada uno tiene su opinión y ya digo que esta no es una encuesta científica, sino ha sido aleatoria en la calle. Ojalá que lo hagan muy bien, porque en esto va el empleo, va el crecimiento económico y va el futuro de España. Que lo hagan bien en todos los frentes que tienen que hacerlo y bueno, pues eso es, aunque no lo vea claro que las recetas de siempre vayan a dar como resultado ese panorama optimista, pues ojalá que vaya lo mejor posible para todos los españoles. Sí, a mí lo que más me ha gustado es la intervención del señor que decía que lo podían haber hecho antes, ¿no? Que es como lanzarse a un río y cuando ves que te ahogas, en este caso el PSOE ha perdido 800.000 votos, cuando ves que te ahogas, te agarras literalmente a lo que sea. Y así ha hecho el señor Sánchez. Se ha abrazado al enemigo público número 1 de la soberanía nacional y a ver lo que tarda en exigir referéndums para la separación del territorio nacional. Por ejemplo. Esa metáfora, esa parábola que ha dicho, la piensa mucha gente, ¿no? Aquello de, podría haber sido antes, ¿no? ¿Por qué no fue antes? De todas formas, también tenemos que estar contentos de que hemos subido muchísimo la participación, además, en el Partido Socialista, que hemos sacado más de 45.000 votos, cosa
que nos sucedió en las últimas. Hemos superado desde luego nuestra expectativa y hemos ganado las elecciones en la ciudad de Alicante. Esto no quiere decir evidentemente que el trabajo esté hecho, quiere decir que estamos más cerca cada vez de un gobierno de progreso para la ciudad en los próximos 3 años y medio, y quiere decir además que tenemos unas ideas que concuerdan con lo que piensa la mayoría de la gente. No sé si la encuesta, digamos, es muy amplia, lo que habéis hecho. Muy aleatoria también. Muy aleatoria, desde luego que sí, por supuesto que sí. No responde a ningún nada más criterio. de ponerla en cuestión, pero sí es verdad que al final esos 9 puntos que se han firmado en ese acuerdo de gobierno representan a toda la ciudadanía que nos ha votado y que mayoritariamente además esperemos que además se lleguen a un acuerdo, porque además se ha dicho antes que van a haber diferentes fuerzas, algunas independentistas, que tendrán que pronunciarse, pero es que no estamos hablando de que hay muchísimas fuerzas que son regionalistas o fuerzas que son simplemente provincialistas, como en el caso de la fuerza de Teruel. De Teruel existe, pero sí es verdad que, bueno, pues que toda esa gente también tiene derecho a ser escuchada. Los territorios de España son muy diversos y debemos también tener respeto a esa representación, por supuesto que sí. Claro, a mí me parece muy ilustrativa sobre todo la señora que ha dicho que no me quite la pensión, porque yo creo que es precisamente, digamos, cuando vas a ver lo que le preocupa realmente a la ciudadanía le preocupa tener un trabajo, pero también le preocupa no tener cualquier trabajo, porque eso es ahora mismo lo que ocurre con muchísimos jóvenes, que pueden tener un trabajo pero ni siquiera les llega para poder independizarse. A la ciudadanía le preocupa tener una pensión, pero no cualquier pensión, porque hay personas mayores que están sustentando a núcleos familiares enteros con sus jubilaciones. Es decir, esas son las cosas en las que tenemos que trabajar un gobierno progresista, en que cuando llegan los planes para privatizar las pensiones y para que dentro de 40 años solamente tenga pensión quien ha podido cotizársela y quien ha podido pagar un plan de pensiones privado, pues eso a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos que todo el mundo tenga pensión, pero una pensión digna. Desgraciadamente, estas palabras del señor López son incongruentes luego con la realidad, porque para poder atender esas pensiones con esa buena voluntad y si es posible que sean mucho más grandes de las pensiones que se están recibiendo ahora, pero claro, para eso hay que tener dinero, para eso hay que ingresar dinero, para poder tener dinero, que la economía funcione. Claro, el problema de esa situación es que solo se ponen en cuestión las pensiones cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha, las pensiones tienen garantizado su futuro. Ahora, eso es así, con Zapatero se tuvieron que congelar las pensiones, pero sin perjuicio de eso, que eso ya se verá, y eso, las circunstancias, es como las consecuencias de aplicar determinadas políticas, al final son siempre las mismas, pero tendremos que esperar a que se vaya... si se consuma el pacto, desde luego... Si se consuma el pacto, que todo eso hay que verlo. Bueno, también debemos recordar que durante la etapa de Zapatero se congelan las pensiones, pero durante también la etapa de Rajoy se le robó a los funcionarios una paga extra. Entonces lo que tenemos que hablar aquí es claro, ¿no? Y es decir, a la señora del vídeo le preocupa la pensión. Pues con las políticas de izquierda, para pagar esas pensiones, obviamente porque la izquierda no va a generar empleo, obviamente van a tener que subir los impuestos y se lo van a subir, como ya he dicho antes, al pobre autónomo que levanta la persiana todos los días, pese a la salvajada fiscal que sufre, a esos empresarios que ven como desde otros países se les imponen aranceles a la exportación de sus productos, pero luego desde la Unión Europea tenemos que sufrir acuerdos del libre comercio que son totalmente dañinos y peligrosos para productos nacionales y tienen que tirarlos a la basura, y hablo por ejemplo, entre otras muchas, de las naranjas valencianas, y eso es algo que parece que todo el contubernio progre, en el que incluimos a PP y a Ciudadanos, están de acuerdo. Hay que empezar a mirar por España y por los españoles. Y si otro país quiere poner aranceles a productos españoles, que está en su derecho, lo que tenemos que hacer nosotros es que se nos caiga la cara de vergüenza por las políticas salvajes de acuerdos de libre comercio con terceros estados y empezar a defender lo nuestro. Porque eso es empleo para los españoles, eso son impuestos para España y eso es lo que garantiza la recuperación y la sostenibilidad de las pensiones de todos los españoles que llevan toda su vida trabajando por este país. Ese contubernio progre que defines es el 80% de los españoles que han votado. No, de los partidos políticos, porque ustedes prometen una cosa en los programas electorales y hacen la contraria. Mire, señor Hortela, yo tengo muy claro que no voy a cambiar su opinión en cuanto a sus políticas fiscales. Estamos en las antípodas. Estamos en las antípodas. Lo que yo no puedo entender es como una derecha, digamos, que pretende
pretende conservar las pensiones y que tiene ese discurso además, pacta con un partido que quiere bajar el máximo de cotización al 30% o que quiere reducirlas al 97%, como digo, el IRPF de este país. ¿Cómo vais a pagar en todo caso esas pensiones? ¿Cómo vais a financiar además los servicios públicos? ¿Cómo vais a reducir las desigualdades en este país? ¿Cuál es vuestra política económica más allá de decir verdaderamente a ustedes no habrían podido inventarle un mejor antídoto contra el Partido Popular que Vox? Vox les está dando la diferencia. El mejor antídoto al Partido Popular es que el Partido Popular se cargase la hucha de las pensiones. Usted sabe perfectamente de lo que estoy hablando y enseguida ha cambiado el tema cuando son ustedes los que han favorecido que irrumpiera una fuerza en la derecha, que fragmentara la derecha para que la derecha jamás fuera capaz de gobernar, de ganar esos 30 puntos que el Partido Socialista tiene consolidados y que marcan la diferencia con el resto de fuerzas políticas. Vamos a volver a acercarnos otra vez al territorio, porque ya hablamos de empleo. En la provincia de Alicante hay un gran problema de economía sumergida. Unidas Podemos, María Teresa lo ha puesto algunas veces de manifiesto, porque ella vive también en una zona, digo, porque recuerdo algún discurso suyo electoral, y esto es también algo muy importante en la provincia de Alicante. Totalmente. ¿Puedo contestar ahora? Sí, a lo que quieras. No, simplemente, claro, yo quería un poco incidir en lo que comentaba Raúl, claro, que hables de que cuando gobierna la izquierda las pensiones se tambalean y cuando gobierna la derecha todo el mundo está tranquilo con su pensión. Quien se cargó... Han ido subiendo las pensiones durante los años que ha estado Rajoy. Ya veremos cuánto dura esa subida. La hucha de las pensiones ha sido el Partido Popular. Nosotros siempre hemos dicho... La hucha de las pensiones es una entelequia. ¿De dónde sale el dinero de la hucha de las pensiones? Pues de que funcione la economía. El dinero para poder pagar las pensiones, pues a lo mejor... ¿Quién duplica la deuda de este país? A los bancos que se les prestaron y que no han devuelto. Pero ¿quién duplica la deuda del país? Parece que hay un silencio sepulcral. No solamente en esta mesa, sino en el Congreso de los Diputados. Si el único silencio, hombre, de alguna forma tendrás que atender... Y del dinero que nos ha costado la corrupción, también hay silencio. Porque claro, es que no hay dinero para las pensiones. ¿Cuánto dinero se han llevado ustedes? Es mucho más fácil gastarse 200 millones de euros en una campaña electoral que no ha servido absolutamente para nada y luego reclamar 200 millones para pagar la dependencia. Esos 200 millones les ha costado la fiesta de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Sí, yo sí sé los 200 millones. Usted no los quiere saber. Tenemos que interrumpirme entre el debate. No le interesa lo que estoy diciendo. El espectro nacional, precisamente por eso, el debate de las altas esferas, yo creo que ya lo tenemos que... Para que no cargue usted sobre mí el despilfarro de la... El dinero de la Fórmula 1 que todavía está pagando. Concluye, Xavi, porque va... ¿Por qué no critica usted el despilfarro de la Fórmula 1 de Cataluña? Esa no es despilfarro. Vamos a dejar que concluya la Comunidad Valenciana. Es que no le interesa a usted que la izquierda despilfarre el mismo dinero que además... Usted hable de donde el quiera, agujero negro de Islandia, claro, hable de donde quiera, pero yo hablo de la Comunidad Valenciana porque yo hablo de España, vivo y pago mis impuestos. Usted habla de Islandia, yo hablo de España. Toño, vamos a dejar que concluya Xavi, porque me ha pedido la palabra Mario también. El despilfarro del circuito de Fórmula 1 de Cataluña no le interesa, ¿verdad? Los datos que le puedo aportar... El rescate de la Fórmula 1 de Cataluña no le interesa. Ese agujero negro que ha hecho la izquierda, eso no le interesa. No, lo que le interesa es lo que le tengo que decir. Está clarísimo, está quedando en evidencia. No le interesa lo que quiere decir. Pues igual no me interesa, me interesa más. Pues claro, no le interesa que le diga que la Consejería de Vivienda todavía está pagando los gastos de la Fórmula 1 y los atrasos en las ayudas de los alquileres desde el año 2014 que no se pagó ninguno. Y por cierto, su síndica del grupo parlamentario, la señora Bonich. Y sí, evidentemente la precariedad laboral en esta provincia y especialmente en los jóvenes y especialmente en las mujeres es algo que a Unidas Podemos nos preocupa muchísimo. Es que está interconectado con las pensiones. Totalmente. Si los jóvenes no tienen trabajos dignos y cotizan lo suficiente, las pensiones se van a ver... No tenga trabajo, las pensiones se van a ver muy dañadas. Bueno, pues esto es fruto también de un modelo económico que nos han dejado ustedes. Ustedes han quitado la industria de esta provincia, de esta comunidad autónoma y han hecho, lo dudo no, es así, y han hecho que ciudades que eran importantes en cuanto y delanteras en cuanto a industria en este país, como Elche, como Alcoy, como Elda. Y es responsabilidad del Partido Popular. Forma parte de un modelo de deslocalización de la economía que ha contribuido a eso, ¿o no? Pero además es que es su modelo. Turno de palabra para Mario. Sí, a mí lo que me da muchísima pena es ver cómo los partidos políticos que hasta ahora han gobernado, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana, se estén echando los trastos a la cabeza por cuestiones que no existirían si no tuviéramos el estado fratricida de las autonomías. A los telespectadores solo les puedo decir una cosa, que en algún momento
habrá que elegir entre autonomías, que nos cuestan 90.000 millones de euros al año, o pensiones. Y esa es la realidad. Las autonomías generan un gasto político que no podemos asumir y una desigualdad de derechos. Lo que no puede ser es que una persona que viva en Asturias, a la hora de fallecer, sus herederos tengan que renunciar a la herencia por los impuestos. Algo que está empezando a pasar aquí en la Comunidad Valenciana gracias al Botánico. Estamos ya en la recta final. Bien, yo creo que yo soy un defensor en primer lugar de los presupuestos, por ejemplo, los presupuestos de distrito, a otro nivel, en Alicante, por ejemplo. Porque creo que realmente los vecinos deben participar del gasto que se invierte en sus barrios para mejorar sus aceras, sus farolas, todo lo que hace que esa sociedad sea productiva. Eso es una microdescentralización. Efectivamente, ¿no? O sea, de alguna forma lo que hacen las comunidades autónomas es, y la gente lo tiene que saber, es gestionar los derechos fundamentales establecidos y dar un servicio sobre ello. Si no existiera una comunidad autónoma, existiría otro tipo de administración. Para poder gestionar eso de forma cercana, es que tengámoslo claro, no se puede eliminar esto así. Tenéis ese discurso, las provincias... Y me estáis dando la razón todos las hoy. Provincias o las comarcas, como quieras llamarlo. Provincias, más por políticos, cierto, como el plan de dividir en comarcas de Chimo Puig, todo, ¿no? Que más gasto político, más políticos colocados, más amiguismos, más subvenciones. ¿Pero en qué momento se ha aprobado la división en comarcas? Es una propuesta del Pacto del Botánico. Pero se ha producido, se ha hecho. Nosotros no hemos desautorizado las provincias. Está en estudio, lo vimos todos en prensa. No hemos desautorizado las diputaciones. Estamos, de la cual, por cierto, bueno, podría tener muchísima más enjundia en esta comarca si no estuviera presidida por el señor Valcara. Os voy a pedir brevedad absoluta. Sí, quizá por eso no queráis desarrollarla, porque la preside el señor Valcara en la mancomunidad de la Alacantina. No, en absoluto. Nosotros queremos potenciar las diputaciones también para que no se utilicen como un instrumento político, como se iban utilizando durante muchísimos años. El proceso de clientelismo. Que es lo que habéis iniciado o lo que está iniciando el Botánico, el proceso en la Comunidad Valenciana, que son las consecuencias que luego pagaremos dentro de los años. El proceso es el de deshacer el clientelismo del Partido Popular en las distintas diputaciones. El único clientelismo sustituirlo por otro clientelismo. Es el de ustedes, acabamos con Castellón, cuando gobiernan, por fin, lo aplican acabamos con Valencia igual. por fin y acabaremos en algún momento con Alicante. Paso el testigo a Xavi. Bueno, creo que hay alguna confusión entre la ley de mancomunidades y la ley de comarcalización. Desde luego, nosotros sí que estamos a favor de descentralizar lo máximo posible las administraciones públicas para que lleguen, para que las decisiones se puedan tomar por parte de los ciudadanos y no se tomen en despachos opacos, como ocurre, por ejemplo, ahora mismo en la Diputación, que es un órgano que sí, que nosotros no queremos mantener, y lo hemos dicho claramente, que nosotros apostamos por la disolución de las administraciones y por organismos mucho más democráticos y elegidos directamente, no como ocurre hasta ahora, y desde luego sabía yo que los ciudadanos no elegíamos a los representantes políticos. No directamente, de la Diputación no directamente. O sea, usted defiende un movimiento asambleario que dirija la política nacional, yo lo que dirijo, yo lo que defiendo es que la gente pueda... Los círculos de Podemos. Que la gente pueda elegir a sus representantes políticos directamente, cosa que ahora en las diputaciones no pasa, y por eso se han creado las redes clientelares que se han creado por parte especialmente del Partido Popular. Representación indirecta que a nosotros no nos gusta. Bueno, Podemos pero es democrática y es... Bueno, es democrática, pero también es de una baja calidad democrática. Y así vota el Congreso de los Diputados a través de la representación. No es directa. Hombre, tú votas tus diputados. Ya, y los diputados votan en representación de la pero tú ahora, claro, sí, yo creo que se pierden un poco en el espectro de la representación parlamentaria es un sistema válido para elegir representantes. Es a lo que me refiero. Me sorprende que no sepan cómo se eligen los diputados provinciales, la verdad. No tenemos tiempo ahora para dar mejor que ustedes que no tienen representación. Mario, son elegidos por los concejales de cada comarca. Muy rápido. Lo que pasa es que ustedes, como no tienen representación, pues evidentemente les gustaría suprimir las diputaciones. Cambiamos. Muy rápido. Me sorprende que se esté atacando la calidad democrática de las diputaciones, que nosotros no tenemos ningún problema en que sea una elección directa, siempre y cuando sea un órgano verdaderamente, que no sea un órgano residual, que con la suspensión de las comunidades autónomas, con la eliminación de las comunidades autónomas, adquieran, por su mayor conocimiento del terreno, de los pueblos que gestionan la mayoría de sus servicios, puedan prestar ese servicio. Entonces, ¿quieren cambiar las comunidades autónomas por las provincias ahora, por las diputaciones? Por las provincias, sí, señor. Me sorprende que aquí se esté debatiendo sobre la calidad democrática de las diputaciones provinciales. Más de 50 organismos, quieren quitar 17 para poner 50. Bueno, no, ya existen, hay que gestionarlo. Sí, no, pero habrá que dotarlas. Y no se hable de la nula calidad democrática en la elección del Consejo General del Poder Judicial,
del Tribunal Constitucional, órganos politizados. Ahora estamos viendo cómo parece ser que Pedro Sánchez le ha prometido a Pablo Iglesias y a Esquerra Republicana que van a tener un juez en el Constitucional. O sea, estamos hablando de que un partido golpista va a tener un representante en el máximo órgano de interpretación de la Constitución que quieren romper. ¿Eso es el progresismo? Vuelvo al principio y cierro el círculo. Por mucho que repitan la palabra progresismo 14 veces, ya no engañan a nadie. Ha abierto un gran debate otra vez, Mario, pero es que ya no tenemos tiempo para seguir y yo sé que les gustaría y podríamos estar aquí mucho más tiempo hablando también de estas otras cuestiones. De asuntos también que nos han quedado un poco en el tintero porque no hemos entrado en profundidad, como el corredor mediterráneo, el trasvase, las infraestructuras, la financiación autonómica, aunque hemos hablado de ella, el empleo, la economía sumergida, estas cosas que son las que realmente a los que vivimos en la provincia de Alicante, junto con estas otras que se han hablado también en la mesa, nos interesan. Por eso les prometemos que seguiremos hablando durante los próximos días. Me reservo solamente este momento final del programa porque sí quería explicarles, se ha dicho un par de veces en la mesa que no están Ciudadanos ni Compromís en esta mesa. Bueno, es cuestión de espacio, es verdad. No teníamos espacio para más. Por un lado, Compromís no tiene representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante y, por otro lado, Ciudadanos sí lo tiene, pero al final hemos tenido que decidir que equilibrábamos la mesa de esta manera. Sí, le preguntábamos, le hacíamos una pregunta sobre la valoración de los resultados a Mari Carmen Sánchez y yo quiero que ustedes la escuchen, así que vamos, bueno, un poco a casi terminar el programa de esta manera. Vamos a escuchar a Mari Carmen Sánchez sobre esos malos resultados obtenidos por su partido político. Malos, es innegable decir lo contrario, pero que como siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas. Ahora llega el momento de reflexión, de analizar, de ver dónde vamos, de ver qué aspectos hay que corregir, porque está claro que en 4 meses sin cambiar el proyecto, sin cambiar los candidatos, ha habido un cambio, un golpe, una caída importante. Entonces, pues es el momento de analizar, de reflexionar y, sobre todo, modificar aquellos aspectos que no han funcionado. Y en cuanto a los resultados de manera general, pues hemos visto que al final la gente se ha polarizado más el voto, se ha extremado más el voto. Y bueno, yo creo que al final, como reflexión personal y particular, pues creo que si queremos que España sea una ciudad que progrese, un país que progrese y que vaya alineado con la Unión Europea y que se crea en el progreso, desde los extremos es imposible avanzar. El avance y el progreso parte desde el centro y creo, pero en cualquier caso es el momento de ponerse a trabajar y de creer y de comprometerse con nuestro país, con España y tirar para adelante porque no podemos estar en stand-by más tiempo. Queríamos darle el privilegio también de esa reflexión a Mari Carmen Sánchez en este programa. No vamos a entrar en debate sobre esto y vamos a dejarlo ahí porque ya terminamos el programa. Así que les agradezco mucho su presencia. Mario Ortolá, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Andrés. Toño Peral, muchas gracias por haber estado aquí. Andrés. Raúl, muchas gracias. Y Xavi, también muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes les emplazo a mañana. Volveremos de nuevo a la misma hora para hablar de aquello que nos interesa.